¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un documental que se ha estado presentando en diversas salas de cine en nuestro país y que está marcando un hito, sobre todo por el contenido y por la cantidad de espectadores que ha logrado hasta el momento. Mientras estamos grabando esta entrevista, el documental La Revolución y la Tierra ha llegado a 53.000 espectadores hasta este momento. Para hablar sobre este tema, el desarrollo del documental y las reacciones que ha tenido esta obra, estamos ya con su director, Gonzalo Benavente, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Otra Mirada. Bien, Paco, muy contento de estar en Otra Mirada. Finalmente nos invitaron, así que muchas gracias, muy honrados de estar acá. No, sí, hemos estado haciendo el seguimiento del documental, de las reacciones sobre todo, y nada, lo que queríamos era un poco conversar sobre cómo surge la idea de hablar de un personaje tan polémico como Velasco, de hablar de un proceso tan complicado para el país como fue el tema de la reforma agraria y el significado que este ha tenido para diversas tendencias. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso. Lo que dices es cierto, porque digamos, creo que una figura que polariza más que nada en el Perú es Velasco y la reforma agraria, ¿no? La gente está muy a favor o muy en contra. Y teníamos la intuición, digamos, porque no era algo que habíamos estudiado antes de comenzar este camino, de que la reforma agraria había marcado profundamente el Perú de hoy, ¿no? Para bien, para mal, para lo que sea, pero digamos, que sus consecuencias nos habían impactado muchísimo y que aún así estaban un poco invisibilizadas, que realmente no las teníamos tan presentes, digamos. Sí se había estudiado mucho desde lo académico, pero no había trascendido a productos culturales, como las películas, por ejemplo, ¿no? Entonces, fue una búsqueda y entramos con más preguntas que respuestas a esto, ¿no? Coincidentemente, justo el otro día nos acordábamos de que un primer momento en el que dijimos que podríamos sacar una película de esto es cuando en las elecciones presidenciales, en la campaña del 2016, a Melissa Glave le hacen un cargamontón mediático porque en una entrevista con un medio dice que, bueno, que dentro de todas las cosas que se pueden decir de la reforma agraria también hubo cosas que se podrían rescatar. Claro. Y solo por el simple hecho de haber matizado un poco lo demoníaco que era la reforma agraria, le hicieron este cargamontón, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta de que era un tema que valía la pena escarbar, ¿no? Porque finalmente entendíamos nosotros que la reforma agraria y el conflicto armado interno son como los dos grandes temas que nos han marcado como sociedad. Polariza el país, ¿no? Determina definitivamente. Sí, y que han modificado, digamos, la sociedad, ¿no? Y que son fenómenos que tenemos que entender. Felizmente el conflicto armado interno es algo que, además de ser más reciente, es algo que conversamos más, todavía por supuesto de manera incompleta. En una parte del documental, uno de los personajes entrevistados señala de que si no hubiera habido esta reforma agraria, quizá el golpe del terrorismo hubiera sido más fuerte, ¿no? Sí, hubo una idea, lo señala, también parece ser la posición de Antonio Zapata, que también comenta al respecto, y nosotros pensamos lo mismo, ¿no? Porque realmente hubiera sido un caldo de cultivo muy potente si ese descontento campesino, porque digamos la gente no estaba incluida dentro del proyecto nacional, no eran considerados ciudadanos, no votaban por sus representantes y no podían ser dueños de la tierra, trabajaban gratis, ¿no? Digamos, no era formalmente esclavitud, pero era servidumbre. Quizás Sendero se hubiera levantado antes y hubiera tenido más respaldo de la gente, ¿no? Sí, digamos, la gente no se hubiera, digamos, ese descontento hubiera sido mayor, entonces mucha más gente se hubiera plegado al proyecto demencial de Sendero Luminoso, ¿no? Digamos, en Bolivia, hablando de las distancias, pasó algo similar, ¿no? Cuando el Che Guevara fue a comenzar la revolución, no prendió tanto como había sucedido en Cuba porque ya había habido un proceso de reforma agraria, ¿no? Entonces la gente ya estaba un poco tranquila con poder ser dueño de su tierra y trabajarla, ¿no? Entonces creo que algo similar sucedió acá, en realidad. Ahora, dentro de este documental hay bastante material inédito que no se ha visto mucho en medios, material histórico, material televisivo, ¿no es cierto?, audiovisual. ¿Cómo ha sido este proceso de recopilar estas fuentes? ¿Con quiénes se han hecho los acercamientos? ¿Con qué instituciones se ha podido conseguir este material? Sí, ha sido un camino bien largo y bien bonito, pero arduo también, porque como parte de la investigación leímos muchísimo y también vimos muchas películas, y ante la ausencia de imágenes de la vida en el campo, en la hacienda, recurrimos a estos imaginarios que el cine ha ido construyendo a lo largo del siglo XX, incluso el XXI, ¿no? Del cine mudo peruano hasta la actualidad. Finalmente es una historia que trasciende a nuestra sociedad y por lo tanto el cine la refleja. Entonces recurrimos primero que nada a los autores, que todavía nos acompañan.
en otros casos a los herederos de cineastas, y muchos muy amablemente nos dan las autorizaciones, el permiso, pero no tenían las películas. Entonces había que hacer la búsqueda de estas películas. Sí, en algunos casos encontrábamos que había, por ejemplo, no sé, películas como las de Raúl Godoy, que son fantásticas, no estaban a la mano, visibles, ¿no? Espejismo ha sido nominada al Globo de Oro a Mejor Película Extranjera, y aún así no la conocemos tanto, ¿no? No es tan inmediata. Encontramos una copia en 16 de La Humedad Verde, que es la única visible hasta el momento en custodia de la Filmoteca PUC. La proyectamos y la grabamos en 4K y esa es la versión que tenemos. También otras películas del cine mudo han ido apareciendo de distintas maneras en fragmentos y esas las hemos colocado. Todavía falta un proceso de restauración, por supuesto. Pero hay películas como Cholo, protagonizada por el Cholo Sotil, el famoso futbolista, que lo incluimos porque, digamos, sin tener que decirlo, es una manera de reflejar cómo las películas muestran una sociedad distinta, ¿no? Digamos, el mundo anterior a la reforma agraria era un mundo en que el personaje de Natacha era interpretado por una actriz, digamos, blanca, con rasgos occidentales, siendo su personaje una migrante interna, ¿no? Y más bien el protagonista comienza a cambiar en cuanto a su origen cultural, racial, etcétera, ¿no? Y el Cholo Sotil está en primer plano, como protagonista de su propia historia. Digamos, es un reflejo de los tiempos, y el cine como un reflejo de la historia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esa película, por ejemplo, se está restaurando en los Estados Unidos por la nieta del director, de Bernardo Batievsky, Andrea Franco, la está restaurando. Espejismo se va a restaurar el próximo año. Y películas como las del Grupo Chasqui o algunas de Francisco Lombardi también se han restaurado por el trabajo de Huayango y con fondos del Ministerio de Cultura. Y felizmente gracias a eso es que se están recuperando algunas películas. Pero falta muchísimo, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es corregir el color un poquito. ¿Cómo puedes explicar tú, como cineasta, como especialista en estos temas, el hecho de que hayamos llegado a un momento en este tiempo en el que en el cine peruano, en el cine comercial, se exhiban seguiditos un documental sobre Javier Heró, una película que está corriendo conjuntamente con el documental de la Revolución y la Tierra? ¿Cómo explicamos esta tendencia del cine peruano de explicar cosas que para algunos todavía resultaba ser una cosa como, esto es de izquierda, es de los rojos, ¿no es cierto? Y plantearlas y ponerlas en el cine comercial y que esté durando, en el caso de la Revolución, por ejemplo, 3 semanas ya en los cines. ¿Cómo explicas esta tendencia? Sí, es bien curioso lo que dices porque efectivamente son proyectos muy similares en cuanto a sus personajes incluso, no solo a la temática. Y creo que termina siendo un poco porque el cine siempre es un reflejo de la sociedad que la genera, ¿no? En este caso creo que ante la situación política que vivimos, no de ahora, sino desde hace tiempo, porque los proyectos demoran varios años en hacerse, en gestarse, termina habiendo un descontento frente a la situación actual de la política. Entonces eso exige, creo, una mirada al pasado para entender por qué es que estamos en esta situación. Son fenómenos que están en paralelo, porque yo no tenía ninguna idea de los proyectos de Javier Corcuera, de Mabela Martínez, que son como los otros proyectos similares, que es el de Hugo Blanco, que estuvo en algunos festivales, o el otro proyecto de ficción de Javier Heró también, porque son 2 películas sobre Heró. Claro, es un documental y la película que está corriendo ahora. Digamos, se han hecho de manera espontánea, creo, pero porque pasa también porque, no sé si esta generación, pero digamos, la sociedad, creo que ante el descontento de su clase política está viendo hacia el pasado y tratando de solucionar algunos problemas, ¿no? Ver en qué fallamos para no volver a repetirlo. Creo que tiene que ver con lecturas similares. Veo en redes sociales muchos comentarios de gente joven que está, entre comillas, descubriendo este tema de la reforma agraria y descubriendo el impacto que significó. Esto, a ti como realizador, ¿qué significado te genera? Es lindo, creo, la verdad. O sea, digamos, acercarse al cine y descubrir algo de tu país, de ti mismo, de tu propia historia, la verdad que es bien gratificante para nosotros. Hay gente incluso que está viajando de una región a otra para ver la película. Sí, ¿no? Sí, he visto ahí comentarios que decían, no la ponen en Nica, me he tenido que venir a Lima para verla. Se han ido de Cajamarca a Trujillo, de Puno a Arequipa, hay muchos casos y la verdad que eso nos llena de satisfacción. Hay gente que está yendo muchas veces al cine con distintas personas y eso es fantástico, ¿no? Creo que igual, lamentablemente sí hay estos vacíos en la memoria y en la historia que tenemos que cubrir todos desde nuestras áreas. Pero es importante, ¿no? Porque si no, digamos, la historia la determinan ciertos grupos de poder, ¿no? Con intereses, por supuesto, privados, ¿no? Entonces siempre la historia hay que estarla revisando, hay que estarla cuestionando o también, digamos, acordando que ese es el camino adecuado, pero es una sumatoria de voces que tienen que sumarse al debate, ¿no? Y estamos muy contentos de que para mucha gente sea una primera aproximación a esta historia, digamos. Yo cuando estuve en el colegio, creo que lo único que escuché de Velasco fue que atrasó el Perú 30 años, que acabó con el rock y no dejó tocar a Santana. Y fuera de esa información, queda ahí, ¿no? Entonces uno piensa que es
fue un fracaso y no necesariamente es así, ¿no? Digamos, hay que cuestionar esas narrativas que se van construyendo, ¿no? Y se construyen justamente a partir de las películas, a partir de los programas periodísticos y a partir de una conversación entre todos los productos culturales e informativos que se pueden generar. ¿Es tu idea o fue tu idea realizar algún tipo de activismo cuando empezaste este trabajo o simplemente ha ido surgiendo así y hay personajes como Aldo Mariátegui que te van identificando como si fueras un activista, ¿no es cierto? Un líder de toda esta hornada de izquierdistas rojos que quieren demonizar el país. No. Y Aldo lo invito a ver la película porque la verdad que no la he visto y todas sus columnas siempre arrancan diciendo que todavía no he visto esta película de Reforma Agraria, pero ojalá la saquen y pide la censura de la película. Y la verdad no, digamos, nos interesa la política en la medida que entendemos que el cine es un instrumento político y el arte es un instrumento político porque tiene una visión del mundo, sea de tu sociedad, sea de tu familia, sea de tu relación de pareja, sea de ti mismo, hay una visión del mundo, ¿no? Entonces, sí es un instrumento político, sin embargo no nos interesa para nada entrar en política, esa no es nuestra búsqueda es hacer películas y contar nuestra historia, ¿no? Y en el caso del Perú, algo que es una pena es que no hemos contado mucho nuestra historia todavía, ¿no? No la conocemos tanto, lo que es una gran oportunidad igual para seguir contando estas historias, ¿no? Pasa mucho cuando lanzamos el teaser de la película al principio, que hay mucho material de archivo, la gente reconocía fácilmente a John F. Kennedy, ¿no? El presidente de los Estados Unidos a inicios de los 60s, y nadie reconocía a Velasco. Bueno, sí algunos, pero muchos chicos no lo reconocían fácilmente. No solo gobernó el Perú, sino que gobernó 10 años después de Kennedy. Claro. Y a Kennedy lo conocemos porque hemos visto las películas, ¿no? Digamos, falta todavía conocer nuestras historias. Si los presidentes no los conocemos, imagínate todas las otras historias que tampoco estamos conociendo. Yo quería un poco terminar, Gonzalo, preguntándote cómo es que pasa tu trabajo de empezar con algo como Rock and Roll 68, que es una película de ficción, básicamente, y luego pasar por otros proyectos, terminando en una cosa como Largo Tiempo, que es este documental de la clasificación de Perú al Mundial, y luego terminar en esta cúspide tan simpática como ha sido el de la Revolución de la Tierra. ¿Hay alguna intención de diversificar temas o han ido surgiendo así de manera espontánea conforme ibas viendo cómo iba la realidad? Sí, creo que si bien son aparentemente distintos los proyectos y tienen, digamos, ambiciones distintas también, creo que sí responden a búsquedas similares, ¿no? Y a distintos momentos en el camino de esa búsqueda, digamos. Porque en Largo Tiempo también le metes un poco de cuestión política, ¿no? La situación coyuntural cuando clasificamos al Mundial hace 36 años y cómo estuvo ahora, ¿no? Sí, de hecho Largo Tiempo lo hicimos en un periodo corto de tiempo dentro del largo proceso que ha sido la Revolución de la Tierra. La Revolución de la Tierra han sido 4 años y Largo Tiempo se hizo en unos meses, digamos. Y sí, el fútbol como un dispositivo de memoria para hablar de la violencia política en los 80s y 90s. Y también tiene una estética similar, ¿no? Que es la que hemos trabajado más en la Revolución de la Tierra, que es esta lógica del videotape. Los jóvenes quizás no lo recuerden tanto, pero estas cintas de VHS que teníamos, en que las imágenes que grabábamos borraban otras y aparecían de nuevo después, esta persistencia de las imágenes es la misma de la memoria, así funciona, ¿no? Entonces, desde el cine reflexionando sobre lo que hacemos, ¿no? Y sobre nuestro rol dentro de esta construcción de memoria. Entonces, un poco esa misma estética y esa misma búsqueda ha sido ahora con la Revolución de la Tierra, pero también con Rock and Roll quizás, digamos, que es una película que no tiene mayor pretensión, son 3 chicos que escuchan música rock y se escapan a un concierto de los Yorks, que son grandes amigos de la banda que les gusta, de la primera escena de rock en el Perú. Tiene que ver con chicos que están descubriendo sus búsquedas también, ¿no? Y al final esta ha sido un poco la nuestra. Entonces, creo que igual se inserta dentro de un camino que seguimos recorriendo, ¿no? Porque seguramente los próximos proyectos que vengan, idealmente deberían seguir esa misma búsqueda, ¿no? Digamos, es un poco cuando uno ve a algún director de cine, alguna directora, en sus películas pueden ser muy distintas, pero a veces hay que buscar como el hilo conductor para entender que todos son hitos o pasos dentro de una búsqueda que se va dando, ¿no? En el tiempo. ¿Planes a futuro cercano con la Revolución de la Tierra? ¿Se va a regiones? ¿Vas a presentarla a festivales? Sí, bueno, estamos ahorita concentrados 100% en la exhibición comercial y poco a poco abriendo regiones, ojalá. Algunos cines nos están apoyando en el sentido que se están dando cuenta de que un documental sí puede llevar gente a las salas y entonces poco a poco están abriendo salas y entonces la tercera semana nos ha ido mejor que la segunda y que la primera. Es algo nunca pasa con ninguna película, ¿no? Normalmente la segunda semana bajas tu recaudación de 10 a 30% y la tercera sucesivamente de 10 a 30%. En la tercera hemos subido 10% nosotros. Y es algo que nunca ha pasado. Entonces, algunos cines nos han abierto algunas puertas. Ahora estamos en Megaplaza, por ejemplo, que es algo que a mí me importaba mucho. Está en Lima Norte, en Lima Este, en Lima Sur, porque creo que mucha gente se podía relacionar con la película fácilmente por esas zonas y no tanto en algunos otros barrios que de más difícil acceso.
nos han abierto Huacho, que es una primicia que tenemos con la gente de VK, que es la primera sala de VK que vamos a expropiar, como decimos en redes sociales, y nos alegra mucho que nos estén apoyando y así poco a poco llegar a distintas regiones. Queremos este año cerrar un poco el circuito comercial. Tenemos algunas plataformas en las cuales, no plataformas, sino programas para que colegios nacionales puedan ver la película en convenio con el Centro Cultural de la Católica. Digamos, si nos escriben por redes sociales, los contactamos para que puedan llegar a precios muy preferenciales, porque queremos primero que vengan la gente que no tiene acceso al cine, que vea la película de la mejor manera posible, y más bien el próximo año ya la idea es llevar la película a lugares de más difícil acceso, ¿no? A regiones donde no hemos estado, en primer lugar, pero también a comunidades que quizás quedan a 2 días del cine más cercano, o algo así, ¿no? Entonces, la idea es doblarla al quechua y poder hacerla más accesible a más personas. Igual también subtitularla al castellano para la gente que tenga, digamos, problemas de sordera, puedan también ver la película y disfrutarla, ¿no? Entonces, es el camino del próximo año y un circuito de festivales y ojalá llevarla por distintos países del mundo. Muy bien, Gonzalo. Nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por este proyecto, por esta realidad que ya está en los cines. Y nada, vayan a los cines, pásenle la voz a los amigos, a las amigas, a los familiares, las amistades, para poder conocer más de la historia, que eso es lo importante, finalmente. Sí, muchísimas gracias en verdad por el espacio, nos sirve un montón porque no tenemos presupuesto para competir con el Joker y Maléfica, así que dependemos de la buena onda de la gente y que nos sigan en redes sociales como La Revolución de la Tierra en Facebook, en Twitter y en Instagram, y muchas gracias, de verdad. Gracias, Gonzalo Benavente, director de La Revolución de la Tierra, estuvo con nosotros. Pueden ver esta entrevista y otras más en nuestra página web www.otramirada.p, y ya saben también que nos encuentran en redes sociales como Otra Mirada.